Querido Millionaire, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal, Ludwig Millionaire Finanzas, donde tocamos temas de relevancia financiera para crecer nuestra lana y a la postre para vivir mejor. Tener esa calidad de vida que sueñas es posible siempre y cuando te apalanques de la educación financiera para poder acortar el camino, para poder cumplir tus metas y para poder crecer tu patrimonio. Bienvenidos a un nuevo video de tu canal, donde hoy hablaremos de un tema que es bastante importante y es cómo armar mi portafolio de inversión. Ya sea que seas una persona nueva en el mundo de las inversiones, este video te va a servir muchísimo, o si ya tienes un poco más de experiencia también para conocer y hacerte unas preguntas y poder identificar cuál es tu perfil de inversionista, cuál es la mejor estrategia acorde a tus intereses, también conocer un poquito más el trasfondo de cómo está el mercado y dónde podrías hacer esa realocación de tus activos. Muchas veces tenemos una estrategia inicial, pero como cualquier proyecto laboral o personal, en el camino hay muchas variables que interfieren y muchas veces tienes que tomar ciertos ajustes del control de tu dinero, de tus activos y realocar los porcentajes con cierta periodicidad. Así es que aquí te vamos a explicar eso y mucho más. Si a ti te interesa tomar el control de tus finanzas, este es el video indicado. Comenzamos. Querido Millionaire, un portafolio de inversión es lo más básico que requieres para poder entrar en el mundo de las inversiones. Hay mucha gente que invierte en un producto, en un activo, que voy a Bitcoin, que voy a Nvidia porque ahorita está pumpeando, porque ahorita lo escuché en las noticias, y a veces invertimos sin ton ni son, sin una directriz, sin una estrategia. Créanme que la forma de reducir y mitigar el miedo es conociéndote a ti, y una vez conociéndote a ti, conociendo tu horizonte de inversión y conociendo tu método, tu proyecto final, es decir, quiero ahorrar a largo plazo para mi vejez, quiero ahorrar de aquí un umbral de 5 años para mi boda, para mi graduación, para costear la universidad de mi hijo, para un tema médico, para un tema personal, para un carro, sea cual sea la meta que tengas para la inversión, siempre es importante ponerle, como he dicho anteriormente, nombre y apellido para que tú puedas tener una estrategia definida e ir en pro de tus objetivos. Una vez que tú tienes una estrategia definida, ya trazas un mapa de ruta, que ese mapa de ruta es el que te va a permitir tomar las mejores decisiones y activos financieros acorde a ese cruce de vectores, tanto lo que sería tu perfil de inversionista. Es súper importante entender si te gusta el riesgo, si eres de riesgo alto, riesgo moderado, de bajo riesgo, es decir, que eres conservador. Y aquí llegamos a los principales perfiles de inversionistas. Justo son esos: conservador, es decir, que tú quieres ir a la segura, quieres conocer las condiciones de antemano antes de poner tu lana, eres un perfil conservador. Si tú eres de un riesgo moderado, quiere decir que sí, te gusta la certeza, pero también te gusta un poco el riesgo, te gusta mantener ahí una dualidad que te dé cierto equilibrio, donde tengas exposición a cosas seguras, de bajos rendimientos, y por otro lado también quizá estirar un poquito más el riesgo y poder en ese mix de seguridad y riesgo tener una ventaja competitiva en tu inversión. Y hay otros que de plano les encanta el riesgo, quizá porque tengan una estabilidad económica fuerte, quizá porque no tengan hijos. Depende también mucho la fase de vida donde te encuentres y tus compromisos personales, pues eso también no solamente es un tema de carácter y personalidad. Esos factores o elementos adicionales te van a ayudar a ponderar un tipo de inversionista y poder establecerte en qué perfil de la escala de riesgo tú te encuentras. Así es que estamos los conservadores, estamos los de perfil o riesgo medio y estamos los que nos encanta el riesgo. Son esos tres perfiles principalmente, y para poder entender en cuál encajas tú, es importante que te hagas las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el objetivo principal de tu inversión? Como decía, el objetivo es a largo plazo, una jubilación, es comprar una vivienda, es tener ingresos pasivos. ¿En cuánto tiempo necesitas disponer del dinero? Ese horizonte de tiempo es súper importante, porque hay inversiones más rápidas, hay otras son más lentas, hay otras donde te apalancas del interés compuesto. Entonces siempre es importante conocer cuál es el horizonte de la inversión. Siempre es importante para poder dar un mix de activos financieros acorde a esta línea de tiempo. La siguiente pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué porcentaje de tus ingresos puedes invertir sin afectar tu vida diaria? Súper importante, porque aquí mucha gente se quiere subir al tren
y dice, pues quiero meterle 1,000, 2,000, pero eso no van a hacer la diferencia. Necesito meterle más lana. Pero muchas veces, acorde a tus condiciones actuales, cuando quieres invertir, no tienes más de dónde agarrar. Y hay gente que de verdad agarra lana de la tarjeta de crédito o se mete con un préstamo personal de su banco para poder irse a invertir. Eso es lo peor que puedes hacer. Siempre ten un riesgo controlado y siempre ten lana con la que no puede interferir al menos en tus necesidades más básicas del día a día, porque si ya pone en riesgo esa inversión temas como la alimentación, como la escuela, como la renta, la colegiatura o temas médicos, ahí sí mucho cuidado porque tu mente se va a alterar y vas a tomar muy malas decisiones. Eso es estar trabajando sin una planeación, sin una estrategia, y de eso se trata este video. Primero, conocer cuál es nuestro perfil de inversionista para, una vez que tengamos esa información mezclada con otras variables que vamos a ver, puedas definir cuál es la mejor estrategia y cómo hacer esa distribución de capital para poder maximizar tus ingresos, ¿ok? La siguiente pregunta que te tendrías que hacer es, ¿tengo un fondo de emergencia? Acuérdate, sí o sí ten un fondo de emergencia deseable arriba de 3 meses para que ante cualquier contingencia no tengas mayores implicaciones. Una vez que lo más básico, que lo más reptiliano tú estás cubierto, créeme que te vas a sentir más seguro que si en algún periodo de tiempo tu inversión fluctúa y tiene ciertas bajas, pues te vas a quedar tranquilo, porque al menos en lo más básico tienes cubiertos las necesidades y los servicios básicos y no te metes en broncas de que te alteres emocionalmente por el hecho de que ya te desacompletas, tienes acá un préstamo, tienes que pagar el préstamo y ahora tienes la bajada de tu portafolio y tienes que pedirle un primo, un sobrino, un tío y se hace igual una bola recurrente de intereses pero negativos. El interés compuesto, digamos, juega pero en tu contra. Siempre es importante que no te vayas más allá de tus límites y siempre ten una línea de control para que no te excedas más allá con préstamos adicionales para poder ir a invertir. Siempre marca una línea para que no vayas a meter más lana que esté comprometiendo tus ingresos básicos o te meten temas familiares, en temas más complejos. Pues siempre ten una línea, fondo de emergencia y necesidades básicas cubiertas. Teniendo eso como primera mano, ahora sí el siguiente escalón es vete a invertir. La siguiente pregunta sería, ¿qué harías tú si pierdes el 15 o 20% de tu inversión? ¿Ves que la vaina va mal, va en negativo? Obviamente los mercados son cíclicos y también tenemos esas curvas. Nunca vas a tener un crecimiento exponencial, siempre va a haber años buenos, años malos y vas a tener un movimiento ondulatorio que en la mayoría de los casos inviertes en empresas buenas, rentables, con buenos fundamentales, pues la idea es que ese movimiento ondulatorio pues sí tenga una pendiente ascendente. Hay otros proyectos que se caen, por eso es súper importante que así estés casado con una empresa y te guste mucho, pues a la gente que le encanta iPhone, puta, me encanta Apple, voy a por todas por Apple. No, porque siempre es importante y es un elemento clave de la inversión el que te puedas diversificar, que no metas todo en la misma cesta, porque en algún momento va a haber periodos de vacas flacas y esa vaina se va a caer. Como ahorita, Apple en muchos años pompeó y fue gran parte del portafolio de Warren Buffett, le generó muchísima lana, más que ninguna otra empresa, pero hizo la realocación de su capital que tenía, de su inversión que tenía en Apple el año pasado. Eso justo lo comentó en la conferencia que tuvimos en Omaha y pues de alguna forma pues él conoce bien los ciclos de mercado y conoce los tiempos y es un experto para saber cuándo entrar y cuándo salir, y él ya vendió su posición en Apple y pues creo que también es un buen momento para que la gente que tenga este tipo de acciones de una empresa tan rentable, tan disruptiva, tan tecnológica, tan escalable, pues todo en algún momento tiene que cesar, todo en algún momento tiene que evolucionar y de alguna forma en muchas cosas se ha alentado su crecimiento y por eso ve que es factible hacer este switch. De este lado también es importante eso, por mucho que una empresa sea muy rentable, te guste, sientas afinidad, la diversificación es clave para cubrirte, porque siempre, como decía anteriormente, antes de atacar tienes que saber defender y el mejor escudo defensivo, la mejor defensa siempre está en la diversificación, ¿ok? Otra pregunta que te tienes que hacer para conocer tu perfil de inversionista es, ¿qué prefieres más, la seguridad o más rentabilidad potencial? ¿Seguridad y estabilidad o riesgo y rendimiento? Esa es una pregunta fundamental que te tienes que hacer. Otra de ellas es, ¿qué te preocupa más? ¿Perder dinero o perder oportunidades? Esta pregunta es una joya.
perder dinero o perder oportunidades. Hay quien le gusta primero tener esa actitud defensiva. ¿Por qué? Porque si voy a atacar, pues voy a atacar con delanteros que pues ya estén probados en el mercado, pese a que se puedan lesionar, puedan tener riesgos, puede ser que tengan una racha negativa, ¿no? Como cualquier goleador, a veces metes muchos goles y otra temporada pues está seca la vaina y pues no anotas, aunque quieras, no se te da. Lo mismo en las inversiones, puede pasar absolutamente de todo, entonces siempre es importante que midas tus riesgos y siempre es importante que conozcas si te gusta más el tema de la estabilidad y la seguridad, el no perder, o si de plano te gusta atacar con todo, aunque puedas descuidar un poco la línea defensiva y en algún momento te puedan meter gol o en algún periodo de tiempo te puede ir no tan bien. Es súper importante y fundamental que te conozcas y como decíamos, este es un tema no lineal, es multifactorial y es multivectorial, es decir, importa mucho, como decía anteriormente, tu personalidad, tu carácter, la situación donde te encuentras, no diría que la edad, pero sí la etapa de vida donde te encuentras, que va un poco vinculada a la edad. No es lo mismo que seas soltero, tengas 20 años sin compromiso, que te vaya bien, estés en un trabajo creciendo y tengas una proyección de carrera muy importante y sin tantos compromisos y responsabilidades, o seas ya un señor que tiene los compromisos de la familia, de las vacaciones, de los papás, de los hijos, de las escuelas, de las colegiaturas. Sabes, entre más creces, pues obviamente también las deudas, los compromisos y las responsabilidades son mucho mayores. El lujo de invertir también, pues obviamente se va minimizando. Pero depende de muchas cosas. Pero sí o sí es súper importante también qué fase del dinero estás persiguiendo. Es decir, hay tres diferentes elementos. Uno, quieres crear patrimonio, es decir, no tienes lana, pero quieres rápidamente crecer tu lana. El otro es, quieres acumular dinero, es decir, ya tienes una base y lo quieres multiplicar. Y la tercera es, quieres mantener. Una vez que tú creces, generas y acumulas, la siguiente es retener y crecer tu patrimonio. Al tener estos tres elementos, son tres etapas donde tú como inversionista te vas a encontrar y son completamente diferentes porque en algún momento cuando tienes más, es como una ballena, entre más grande se mueve más lento y tienes que buscar retener. Ahí sí tienes que ser primero súper defensivo antes de ir a atacar porque ya tienes una buena posición y lo peor que puedes hacer es arriesgar esa posición tan importante y que has logrado con tanto esfuerzo. Ya te mueves quizá en productos o activos mucho más seguros. Poniendo otra analogía, pues un barco, creo que se entiende un poquito mejor, porque un barco, entre más lo cargas, entre más combustible, más gente, más elementos, más carga trae, se mueve más lento. Y es importante que se mueva más lento para mantener la estabilidad en las horas. Pero siempre, aunque manejes lento, es importante que conozcas el puerto destino, de dónde sales, a dónde vas y traces esa ruta. Así es que ahora nos iremos a trazar esa ruta. Una vez que tú ya conoces cuál es el perfil, ya definiste, no sabes qué, Ludwig, yo soy moderado, yo soy conservador o yo soy arriesgado. El siguiente elemento es checar cuál será la ruta a trazar. ¿Por qué? Si tú eres de un riesgo bajo, este es el portafolio que yo te recomiendo más. Este portafolio se compone en 70% en temas de CETES o renta fija. 70%. Renta fija, recordemos que todo lo que es renta fija y deuda gubernamental es aquello que ya de antemano conoces. Es como un contrato donde ya sabes perfectamente en qué periodo de tiempo, cuando metas tanta lana, qué rendimiento vas a tener, cuánto dinero vas a entrar y con cuánto dinero vas a salir. Perfectamente conoces todos los elementos o variables y quizá eso te dé esa calma, quizá eso te dé esa paz. Obviamente los rendimientos son un poco más bajos o mucho más bajos que en la renta variable, pero también los riesgos son menores. Súper importante porque ahorita la tasa de referencia, recordemos que ha bajado a 7.75 la semana pasada, la bajó Banxico, así es que con este reajuste de 25 puntos base, en estos días todos los bancos, todas las OFIPOS se están ajustando a tasa y se están ajustando a la baja. Entonces, si ya te das cuenta, ese diferencial de hace 1, 2, 3 años, donde decías, puta, no me conviene invertir en deuda gubernamental, ¿por qué invertiría en CETES si las OFIPOS están entrando con una fiebre, con un fervor, me están dando el 16 o el 15%, pues ya no hace mucho sentido irte a invertir en CETES? Eso pasó el año pasado y en años anteriores. Hoy en día la historia cambia, todo se renueva, la inflación tiene 2 meses controlada,
y Banxico dice pues vamos a reajustar otra vez la tasa a la baja, y hoy en día podemos ver un cambio radical en todas las tasas de las SOFIPOS, incluso Nubank, que fue esa SOFIPO por excelencia que estuvo pompeando 3 años, hoy en día reajusta sus condiciones, reajusta las cláusulas de su contrato, que es como hizo hace 10 días, reajusta sus tasas a la baja, y hoy en día podemos encontrar en todo el mercado tasas en promedio del 8%. 8% y reajustándose, porque una vez que se marca una nueva tasa de referencia, que esto fue la semana pasada, pues no es inmediato que al otro día se reajuste todo. Los mercados, los bancos, las SOFIPOS, las entidades financieras van tomando reajustes periódicamente, así es que podemos ver ese reajuste todavía a la baja en tasas incluso menores al 8%. Si vemos los CETES en promedio traen una tasa que oscila entre el 7.5 y el 8.5 y ya es lo máximo que te dan. En promedio todo cae en el intervalo del 8% y prácticamente las SOFIPOS andan por allí. Oscilan entre el 8, entre el 9%, una que otra llega a tener el 10%, Finsus, que es de las que más te dan, Open Bank, que es el Banco Digital de Santander, es estarle buscando, y hasta ahorita el que ha entrado como el pez más agresivo este año, y dadas las condiciones que todo se va reajustando a la baja, pues di cuenta desde las SOFIPOS que tienen la tasa más atractiva, tiene también sus condiciones, pero sin salirme del contexto de este video, súper importante, la renta fija, como decíamos, ya tienes las condiciones establecidas, la hoja de ruta trazada, pactas por poner tu dinero a trabajar, dáselo a un tercero, cuánto vas a obtener de rendimiento por tu capital. Así es que si tienes un perfil de bajo riesgo, yo te diría, mete un 70% en lo que sería renta fija, mete un 10% en otro tipo de activos financieros. Aquí me iría yo directamente a las fibras, mete ese 10% a las fibras y ahora sí tienes un 80%, digamos bastante seguro, mete un 20% a lo que sería el mercado accionario. Puedes ir a comprar acciones particulares o lo que yo te sugiero más es comprar fondos indexados. Recordemos que los fondos indexados siguen la economía de un país. Entonces, si tienes un país que lo ves en crecimiento, pues puedes irte a buscar el índice de ese país. Y ese índice generalmente hay muchas casas de bolsa que lo ofrecen como un producto particular. Como cuando nosotros queremos comprar el S&P 500, pues hay diferentes casas de bolsa que te lo ofrecen y lo puedes comprar. Como hay este, que es el de Estados Unidos y replica su economía, también tenemos uno que es para la bolsa mexicana, para el IPC, y también tenemos para las diferentes bolsas de otros países. Cada país, la bolsa de Inglaterra, la de Alemania, Francia, España, y las que a mí me gustan mucho, pues están del otro lado del mundo, que es el mercado chino, el mercado japonés y el mercado hindú. Depende cuál sea la que te guste, a cuál le ves mayores crecimientos. Ahí tienes que apostar tu lana a través del fondo indexado. ¿Y por qué a través del fondo indexado y no de una acción? Pues es más recomendable porque ya viene diversificado. Ya viene esa cestita con varias acciones que alguien más con mucha experiencia y mucho más que nosotros ya hizo la chamba por ti. Y esas acciones dentro de ese portafolio, de ese fondo indexado, pues van siendo calificados periódicamente y si no cumplen las condiciones, lo que hacen es hacer un switch, un rebalance y sacan ciertas empresas del portafolio y meten otras nuevas que estén dando mayores rendimientos, que estén mucho más certeras, seguras en el mercado, con mejor posicionamiento. Así es que súper importante porque no es que se arme el índice y ese va a vivir 10, 20 años. Todo el tiempo se está reajustando, se está realocando y siempre vas a tener lo mejor de lo mejor diversificado en un solo producto. Tú vas a comprar ese producto y alguien más atrás ya hizo toda la labor de estar escogiendo, de estar evaluando, de estar actualizando por ti. Puedes invertir de 100 ETFs y puedes invertir en acciones particulares, acciones del mercado mexicano, del mercado extranjero a través de la SIC, o te puedes ir directamente a los mercados globales. Hoy en día es muy fácil hacer todo esto, pero siempre es esa estrategia, siempre mantén esa estrategia, no te salgas de esas rebanadas del pastel. Yo te diría un 70, un 10 y un 20. Prácticamente sería casi un 80-20, es como un Pareto, pero enfocándote mucho a cuidar tu estrategia defensiva de seguridad y de bajo riesgo. Ahora, si nos vamos al siguiente perfil, es el moderado. Cuando estás en una estrategia moderada, tendrías que hacer una realocación de tu porcentaje en lugar de un 70-30, de un 80-20.
irte a un 50%, 50 y 50, 50-50. Por un lado, invertir en productos que son certeros, que son mucho más seguros, como decíamos, los CETES, los bonos gubernamentales, las fibras e invertir en las OFIPOS. Prácticamente diría que esos 4 elementos por excelencia compondrían el 50% de tu portafolio y el otro 50% te irías al mercado de valores. Aquí lo puedes hacer en acciones, en ETFs, lo puedes hacer en fondos de inversión, lo puedes hacer en diferentes elementos, pero en sí es renta variable. Y por último tenemos al perfil que es mucho más arriesgado. Ahí sí también tiene que hacer una realocación completa del portafolio y las rebanadas del pastel a nivel percentil quedarían de la siguiente forma. Lo sugerido es que si eres de alto riesgo, te vayas un 70% a invertir en renta variable. Ahí sí maximizar el tema ya sea de ETFs y acciones. El 10% invertirlo en criptomonedas y el 20% invertirlo en renta fija. Digamos que del perfil menos arriesgado al perfil más arriesgado se voltea completamente en porcentajes similares la ecuación, pero con el flujo de capital y activos distintos. Acá en lugar de estar invirtiendo en fibras, yo te diría pues si hace sentido que inviertas en tokens que corran en la blockchain. Así tienes 70% en acciones, en ETFs, en fondos y tienes un 10% en criptoactivos y un 20% pues ya un poquito más seguro en temas de renta fija y de deuda gubernamental. Así yo haría la distribución de los portafolios y era lo que les quería comentar en este video. Tema fundamental es que periódicamente, cada 3, cada 6 meses, hagas un análisis, una evaluación, una realocación de tus activos, porque muchas veces hay alguno que se cae. Me ha pasado mucho que uno se cae y yo me quedo esperanzado que esa vaina va a reponer. Nunca uno quiere salir con pérdida, pero a veces hace sentido que otros vehículos que traen ese hype, que traen esa fiebre, que traen esa fuerza, podemos cambiar de tren y este que va lento y va en picada, pues nos subimos a un tren que va para adelante, que va para arriba y eso nos permite, si este bajó 30%, quizá este vaya para arriba, pompe y nos ayude a recuperarnos o incluso más. Pero sí es importante hacer un rebalanceo para no quedarnos siempre con la esperanza de que el que ya bajó, pues nunca vamos a vender. A veces te pasan 2, 3, 4 años y esta vaina no se repone y en otro vehículo que quizá pueda venir con mayores fundamentales, o sea, te puede ir mucho mejor, nunca te quedes ahí. Incluso no solo a la baja, si tú tienes un portafolio bastante bien diversificado y si seleccionaste buenas acciones, por ejemplo, si en el 2020 compraste Nvidia, que Nvidia ha pompeado, ha hecho como un 11x en 5 años, pues obviamente quizá en el inicio de las rebanadas del pastel representaba un 10% Nvidia en tu portafolio, pero hoy en día ha crecido tanto que esta vaina, esta acción, esta empresa ya se comió a las demás. Entonces, de tener un inicio del 10%, pues quizá ya tengas un 40%. Y el 60% que antes representaba un 90% se va reduciendo. Pero ojo, aquí ya te ganaste mucha lana, ya te apreciaste y capitalizaste mucho con esto, pues siempre es importante vender una parte, siempre asegurar eso. Y eso es la realocación de tu portafolio, porque en lugar de tener una sola acción que te represente el 30%, si ya tuviste esas ganancias, vende un poco o realoca un poco e invierte en acciones que hoy en día tengan una más baja capitalización, que vengan de mercados emergentes, que tengan una posibilidad de crecer mucho más. Recordemos siempre que los peces gordos se mueven más lento. Yo no dudo que Nvidia todavía siga subiendo, pero hay otras empresas que tienen más o menos ese perfil tecnológico, escalable, que están dando muchos dividendos, que vienen más de abajo y obviamente cuando la gente inyecta capital, pues aquí le metes $1,000,000 y esa vaina pompea sabroso, no sé, un 20%, le metes $1,000,000 en Nvidia y pues ya el movimiento es prácticamente imperceptible porque los peces gordos, como digo, se mueven más lento. Aún así, yo creo que todavía es una buena oportunidad de seguir invirtiendo y capitalizando en Nvidia. No digo que sea una mala inversión, pero al menos yo sí hice una realocación importante de mi portafolio. De igual forma, por los ciclos de mercado y como están ahorita las condiciones de las criptodivisas, pues también hice una realocación importante de lo que tenía de mi portafolio en Bitcoin. Esto lo hice hace mes y medio y lo puse ahí en un video. Lo hice realocar para irme a otros activos que ahorita justo están pompeando y están por pompear aún muy sabroso.
Así es que este es el video que tenía para ti. Siempre ten una estrategia, siempre. Si tú tienes un plan, si tú tienes mapa, si tienes brújula y tienes la ruta trazada, como en el Waze, tú te metes al coche y llegas a destino seguro. Lo mismo pasa en el mundo de las inversiones. A veces te tienes que ir por ciertos atajos, ciertas rutas alternativas. A veces hay tráfico, a veces incluso hay un accidente y te tienes que regresar. Tienes que esperar, tienes que ser paciente, tienes que ser inteligente. Pero si tú tienes todos estos elementos, tienes la educación, conoces los fundamentales, las acciones, donde estás invirtiendo, conoces los estados financieros, depende si eres más de análisis técnico fundamental. Pero si inviertes en buenos vehículos financieros, tarde o temprano vas a llegar a la meta, súper importante, pero siempre con estrategia, cabeza fría, directriz, para que cuando venga una sacudida, cuando venga una tormenta, no te salgas del mercado y te salgas en pérdida como lo hace el 80% de la gente. Acuérdate que el dinero que ganan las manos y las mentes fuertes viene de lo que dejan las manos y las mentes débiles. Con mucho cariño, tu amigo Ludwig Millionaire.